buenas tardes a todos, compañeros, gracias por su presencia. Nos da mucho gusto que estén siguiendo esta serie de mesas que estamos realizando y que organiza el Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que como sede se ha tomado en este foro para poder darle seguimiento a los diferentes aspectos de la autogestión económica, de la economía de los trabajadores. El día de hoy tenemos la mesa de autogestión política y tenemos aquí a todos los integrantes de la mesa y al moderador de la misma para que se los presente a cada uno de ellos y para poder entrar ya en materia. Les damos la bienvenida y les damos las gracias a la maestra Celi y al maestro Marcos, que son los que están en la promoción de esto. Sí, claro. Okay. Buenas noches, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, queremos agradecer su presencia. Queremos nada más rápidamente platicarles el sentido de esta mesa. Esta es la cuarta mesa de una serie de mesas redondas que se han estado organizando respecto a la economía de los trabajadores, vista desde la autogestión por el propio trabajo de la economía. No se especifica si es local, si es general. La idea es una discusión amplia, lo más profunda posible sobre las diferentes formas posibles de esa autogestión. En particular lo veíamos desde el punto de vista de la globalización que está ocurriendo. En una mesa se habló de la economía mundial, se habló de la concentración del capital a nivel mundial, como unas 10-15 empresas controlan la economía planetaria, y la concentración política, el hecho de que están surgiendo estructuras globales mundiales que tienden a subordinar a los diferentes países, estados nacionales, a esas tendencias globalizadoras. Y en fin, pensamos que era importantísimo discutir los desafíos que ese proceso de globalización presenta a las luchas de los pueblos del mundo. Estas luchas, pues, por establecer el control, el dominio sobre los procesos productivos, los procesos políticos, etc. En las otras mesas, pues, discutíamos los desafíos ante el sindicalismo, cómo se está teniendo que enfrentar una lucha global contra el capital. Presentamos también las posibilidades de las formas autogestionarias en diferentes instancias, cooperativas, etc. Y bueno, lentamente se va emergiendo el problema de la necesidad de no limitar las luchas a un plan nacional, mucho menos local, ¿verdad? Y que es necesario considerar, pues, esta confrontación con el capital global y sus tendencias a concentrar el poder político globalmente. En esta mesa en particular lo concebíamos como la autogestión política, tomando en cuenta las experiencias que han surgido en México y en otras partes del mundo, pero en particular en nuestro país, respecto a la posibilidad de los pueblos de ir asumiendo el control político también del país y los desafíos ante la globalidad. Entonces, esto lo estamos haciendo dentro del marco de unas tendencias internacionales que están surgiendo para tratar de agrupar a los trabajadores a nivel internacional, y eso se manifiesta en esta red de estudios sobre la economía de los trabajadores, muy basado en la experiencia argentina de las empresas recuperadas, con la idea, pues, de ir asumiendo
las diferentes modalidades del control de los trabajadores sobre los procesos económicos, políticos, etc. Esta red ya lleva 4 encuentros internacionales y algunos regionales para tratar de conjuntar las experiencias de todas partes del mundo. El próximo encuentro va a ser en Venezuela, pues una de las fuentes importantes de la autogestión de los trabajadores hoy en día, y se está convocando a diferentes fuerzas de todo el mundo para que asistan a este congreso. Esta serie de mesas redondas se enmarca dentro de este encuentro que se va a realizar en Venezuela, y con la idea de que llevemos estas discusiones, la opinión de México, a estos encuentros, las experiencias, etc. Por eso nos importa mucho, pues, recabar la experiencia de las más diversas fuerzas políticas. Nosotros hemos estado convocando a los sindicatos, a las cooperativas, a las organizaciones militantes y a los académicos de las universidades para extender, profundizar este debate. Entonces, bienvenidos, y el compañero Enrique Lascano del Frente Auténtico del Trabajo hará la presentación. Muchas gracias. Gracias al compañero por las palabras y un poquito la introducción de lo que se está celebrando y la continuidad de lo que se está haciendo desde hace un tiempo para acá, con la vinculación, ya lo mencionó, de la parte argentina, la parte en México y las cosas que se están haciendo en pro de la organización de la clase trabajadora, también la parte rural y la parte estudiantil también sería, o la sociedad en su conjunto, que para este fin de semana, esta mesa creo que es, perdón si les doy la espalda, pero no jale el cable, entonces me siento un poco desprotegido. Y dentro de esas creo que, recabando esto, pues está muy ad hoc con lo que va a pasar este fin de semana. Ya todos sabrán que vienen elecciones, todos están al punto y hay diversos puntos en conflicto, ¿no? Desde la forma de organización desde arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces creo que, y de estos compañeros de talla tan respetable y con una gran trayectoria, pues en este momento podemos tener una concepción distinta, diferente, apoyar algunos puntos, descartar otros, y en ese sentido creo que es de gran importancia y darle continuidad a este espacio, ¿no? Mencionando también un poquito la organización de la clase trabajadora en el sentido de crear sus propias instancias, de formas de organización, de las comunidades también basándose en la autonomía, las formas libres de decidir sobre lo que quieren vivir, dónde, cuándo y cómo, y la necesidad de cambiar un mundo, ¿no? Un mundo que les fue impuesto y que ellos están pensando en que hay otro mundo posible, ¿no? Y que están intentando hacer cosas diferentes para organizar su vida de diferente manera, ¿no? Y que tampoco no es como una forma de decir es el hilo negro que se descubrió en esta historia, ¿no? Hay un legado de cientos de años de personas, mujeres y hombres, intentando como desarrollar esa forma de vida distinta, ¿no? Al margen de ciertas estructuras, al margen de cierta dosis de poder, organizando en una forma horizontal, colectiva, participativa y incluyente, ¿no? Más bien dejando fuera esas formas de control, dominio, explotación, exterminio de personas, bosques, mares, naturaleza en su específico, ¿no? Entonces, sin alargarnos un poquito más, no tengo todas las credenciales de los compañeros, me disculpo, lo siento, pero quisiera presentar de izquierda a derecha y en su momento iremos presentando de uno por uno y ya con la temática que vayan desarrollando. El tiempo es un poquito, vamos contemplando. Yo sugeriría que diéramos un poquito 20 minutos, ¿les parece bien? Si ustedes están de acuerdo, la comunidad está de acuerdo, más o menos para que haga participación, un poquito también de participación de los compañeros que están asistiendo y poder hacer una complementación de ideas. ¿Parece bien? Pues sin más, empezaremos con el compañero Armando Rendón, un poquito sobre la temática que nos viene a hablar y iremos ahí vinculando un poquito con los demás compañeros. Marcos Tello en siguiente punto. Ignacio Gutiérrez Velasco de la UACM y Armando Batra de la UAM Xochimilco.
sin más, bienvenidos a todos, bienvenidas a todos. Fructífera jornada para todos. Está muy fresco este levantamiento de los jornaleros de San Quintín. Muchos de ellos son de Guerrero, y les voy a hablar unos minutos sobre un libro que espero que pronto salga, ya estamos en ese camino. Se llama Un proyecto de economía comunitaria. Hay un montón de cosas aquí, pero no da tiempo a abordar sino algunas generalidades. Hago referencia a este levantamiento de los jornaleros de San Quintín porque muchos de ellos son campesinos expulsados de zonas muy atrasadas donde pues no llega nada, y este atraso tiene que ver con estructuras muy viejas. No creo que se pueda resolver con un enfoque como el que yo estoy planteando aquí el problema del desempleo rural, ni la necesidad, la demanda que hay de ese tipo de mano de obra. Pues no se puede evitar la emigración de los trabajadores del campo, porque tiene que ser una política nacional impulsada, sostenida por organizaciones campesinas de todo el país. Y sin embargo, yo pienso que un enfoque como esto puede hacer una contribución a varias cosas. En primer lugar, lo que yo hago es un enfoque emancipador de la pobreza, en el sentido opuesto a las políticas asistencialistas del Estado que perpetúan la pobreza. Lo que yo planteo es que es posible una emancipación de la pobreza, y eso requiere de muchas cosas. En primer lugar, una organización clasista y política. Y el trabajo que yo hago es sobre una región de Guerrero donde tiene presencia la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. O sea que el factor político en principio está presente, no está resuelto del todo, porque ya ve cómo está sometido a presiones y al sabotaje del gobierno que alienta la confrontación. Sin embargo, existe esa fuerza organizada que con el tiempo podría ser el eje de una transformación, por lo menos en la región, comenzando por la región. Y esa región abarca, bueno, lo que yo estudio, 22 municipios que están en la Costa Chica, montaña baja y parte de la montaña alta. Justamente en la zona de la montaña es donde está la sierra de la Amapola y es el reino de los narcopolíticos y todo eso. Entonces es una zona muy difícil desde el punto de vista también político y económico. Es una zona también de caciques, etc. Bueno, pero mi enfoque es cómo abrir un frente de lucha económica, no solamente la policía comunitaria, sino un frente económico, de lucha antisistémica, no solamente remediar la pobreza, sino luchar contra el sistema, cambiar las relaciones sociales de producción gradualmente, de manera progresiva y en una perspectiva de largo plazo, con la intención de ampliarse lo más que se pueda, poco a poco, y cooperando con una multitud de organizaciones campesinas que ya han emprendido este camino, un poco
poco por todas partes, tanto en el centro-sur como en el norte, en algunos casos, no muchos, pero sí hay ejemplos de estas perspectivas de emancipación campesina. El planteamiento incluye varias cosas. En primer lugar, un cambio de mentalidad del campesino para que pueda confrontar al capitalismo. Y hay un principio que puede mover todo esto, que es la idea de comunidad. Y el trabajo así se titula, un proyecto de economía comunitaria. Y sabemos muy bien que la cultura comunitaria está un tanto maltrecha, pero ha persistido a través de 500 años más y tiene potencialidad. Y un movimiento de esta naturaleza tendría que reconstituir, volver al pasado y reconstituir la comunidad con instrumentos nuevos. Implica también, por tanto, una recuperación de la cultura y de la dignidad de los pueblos originarios. Pero ya no están solos, porque están junto con el medio de población mestiza, que tiene otras concepciones, otra cultura, muy impregnada de la cultura comunitaria. En la región hay 4 pueblos originarios, los mestizos más los afro-mexicanos. Pero ahí esa cultura está presente. Implica 3 cosas en la idea de comunidad. Primero, una intensa relación entre ellos, intensa relación social, y que tiene mucho que ver con el parentesco. Y la posesión común del territorio. No son pueblos desarraigados, recién avecindados, están ahí en el territorio. Claro, pensando en el Estado, hay más grupos originarios y hay una gran dispersión en todo el Estado. Pero en esta región particular hay estos 4 grupos, los afromexicanos, los mestizos. Y entonces la idea de comunidad tiene pues estos elementos. La posesión común del territorio implica en parte la posesión común de los bosques y de parte de la tierra, la asignación o rotación periódica de la asignación que se hace a las familias de la tierra para su provecho, para el cultivo. En segundo lugar, una institución que es importantísima en la idea de colectividad y de movimiento social colectivo, que es el trabajo colectivo. El tequio, que creo que es una voz zapoteca, o sea, el trabajo comunitario para beneficio de la comunidad. Y en tercer lugar, la distribución equitativa del producto del trabajo social, del trabajo colectivo. Esos 3 elementos que están presentes en la comunidad, claro, no solamente en México, esos son rasgos de la comunidad en la historia humana, y una historia que construyó quizá las formas asociativas más democráticas que se hayan conocido. Por tanto, tiene enormes potencialidades para desarrollar otra dimensión de la vida social, que es la democracia comunitaria, que es una alternativa porque ya existe este ánimo de crear gobiernos con usos y costumbres. Falta, claro está, mucho por recorrer, porque no hay una ley como la de Oaxaca para
para crear esos municipios, pero está abierta la vía. Es un camino tortuoso porque tiene que pasar por el Congreso local y todo eso, pero hay pues amplias posibilidades de desarrollo de la democracia comunitaria. Y creo que podría haber una combinación muy afortunada entre una economía colectivista y la democracia comunitaria, que naturalmente prescinde de los partidos, como bien sabemos. En muchos casos también sabemos que los partidos meten su cuchara en las comunidades, está muy claro en el caso de Oaxaca, pero de todas maneras hay esta gran posibilidad de una organización democrática de la totalidad de la población, que incluye a los mestizos, y una posibilidad práctica en el futuro no lejano es la toma de todos los municipios, que es una... Bueno, yo he ido a discutir con los compañeros, pero es una discusión abierta. Eso de la toma de los municipios y la implantación de estructuras de gobierno mucho más abiertas. Por ejemplo, en los niveles submunicipales, en las comisarías y aún más abajo, los barrios, mediante consejos. Ya hay una propuesta en ese sentido y quizá muy pronto, en algunos meses, se reforme el reglamento de la CRAC para dar cabida a este sistema de consejos comunitarios. Y las comunidades son unidades muy chiquitas, y la zona que abarca este trabajo son unas 150 comunidades, pero como está creciendo, esto tiene enormes potencialidades. En fin, no voy a detallar esto de la democracia comunitaria, más bien quiero regresar al punto del que estábamos, una economía comunitaria, que tiene tres bases, o por lo menos yo agrupo el problema en tres direcciones. La primera es la propiedad y posesión comunes del territorio y de la tierra, no de toda la tierra, porque hay propiedad privada, todo está mezclado, y entonces pues la propiedad privada, que es muy pequeña y precaria y todo eso, pues no se puede suprimir, sería una locura, y a mí no me cabe en la cabeza que esta pequeña propiedad campesina entre en contradicción con una perspectiva colectivista. Eso me parece que esa discusión está rebasada. Entonces pienso que puede haber una combinación de esta propiedad común con el tequio, con el trabajo común, y eso es parte de lo que podría ser una toma de posesión del territorio, que implica, entre otras cosas, impedir el ingreso de las mineras, etcétera, de los megaproyectos hoteleros o hidroeléctricos, etcétera, la posesión total del territorio, y con el trabajo comunitario emprender aquella infraestructura que el Estado nunca ha realizado. La segunda, el segundo pilar, la segunda fuerza colectivista serían las cooperativas de todo. Hace un momento comentábamos de las cooperativas de ahorro y préstamo. Hay ejemplos muy diversos y para usar esa palabreja, exitosos en muchas partes del país. Organizar la economía para independizarse de una serie de categorías sociales capitalistas, entre ellos los prestamistas, los agiotistas. Bueno, ahorita regreso sobre ese punto. El tercer pilar en esta perspectiva, aparte de las cooperativas, es que las cooperativas pueden ser un sistema generalizado
que absorba la fuerza de trabajo excedente, que es justamente la que emigra a San Quintín, a Sonora, a Sinaloa, etc., al otro lado, ¿no? Un sistema de cooperativas que abarque prácticamente todo, el transporte de personas, el transporte de mercancías, el ahorro de crédito, como les decía, la producción, y básicamente la producción de todo, el intercambio, por ejemplo, para poner un ejemplo, de los forrajes con las zonas donde se cría ganado. No hay mucho ganado allá, y entonces cooperativas de todo. Nada más por citar el ejemplo de las sociedades de ahorro de crédito. Si se creara una sociedad por comunidad, tendríamos 150 asociaciones de ahorro de crédito, sin bancos, sin agiotistas y en cierta medida sin dinero, porque hay una experiencia, o hay muchas experiencias ya en México, tal como ustedes las conocen, que han entrado este proyecto Luis López Llera, etcétera, desde hace más de 20 años, ¿no? De las monedas sociales, que mucho ayudaría en esta perspectiva emancipatoria. Y el tercer pilar, como decía, es la economía familiar, que es, como sabemos, una parte de la estructura de la sociedad, de cualquier sociedad, pero más en esas regiones donde las familias son muy extensas, digamos, aunque la palabra extenso tuvo o tiene otra connotación. Bueno, pero hay una estructura familiar de ayuda mutua entre las familias, etcétera, que puede soportar, de hecho la soporta, y bueno, la CEPAL y un montón de organismos internacionales plantean las enormes posibilidades que tiene la economía familiar, los huertos de traspatio, la herbolaria del traspatio, la producción para el autosostenimiento. Y eso del autosostenimiento tiene que ver con dos cosas. Para toda la región, la autosuficiencia alimentaria. Una de las cosas que podemos, que son más sorprendentes ahí en la región, cada vez hay más supermercados, y donde no la había, de repente a los meses siguientes, y hay Sorianas y Walmart y Chedrauis y no sé cuánto, están destruyendo rápida y masivamente la economía, la pequeña economía familiar de los pueblos. Los monopolios están adueñándose de, pues, prácticamente de todos. Esos sí son verdaderos buitres. Deberían de ser declarados enemigo público. Bueno, parte de la estrategia que yo estoy planteando aquí es algo así como una acumulación de capital a partir de la pobreza, a partir de la miseria. Implica no entregarle los ingresos que tiene la población a estos monopolios, no depositar un peso en el banco, además el banco no les presta, además no hay ni bancos en muchas comunidades, no hay bancos. Sacar del territorio toda la comida industrial, porque uno va a los pueblos y están siendo invadidos por la comida, por productos industriales de todo tipo, básicamente la comida. Si uno quiere organizar el desayuno o la cena, tiene que ir al supermercado y va a comprar un cartón de huevos bachoco que vienen del norte. Entonces, hay cosas absurdas que las comunidades pueden tomar a su cargo: la autosuficiencia alimentaria, producir todo lo que se consume, de acuerdo con la cultura propia. También implica
apoderarse, y eso tiene una gran importancia, de todos los circuitos de la comercialización de los productos. La segunda parte del trabajo hago una descripción sobre 40 y tantos productos agrícolas y pecuarios. Casi todos esos productos están controlados por las cadenas de comercialización, desde lo más pequeño hasta lo grande. Y ahí están la orilla de las carreteras, los camiones que hacen el acopio de poquito en poquito. Esos camiones van y los entregan a otros comerciantes mayores que tienen camiones mayores, y toda esa producción ya concentrada viene a dar a la central de abasto, etc. Entonces, un planteamiento es adueñarse de todos los circuitos de la comercialización. Hay una parte muy importante en esta estrategia, que es cambiar totalmente el modelo de producción basado en agroquímicos o agrotóxicos. Cuando digo totalmente, es totalmente, porque la mitad de los costos de la producción en esta zona se las lleva fertilizantes, fungicidas, etc. Creo que no está para nada lejos, está más bien al alcance de la mano el emprender una política de agricultura orgánica en su totalidad. Y si pensamos en esta, ¿cuánto me queda? Ya me pasé. ¿Qué diré para rematar? Si las comunidades toman en sus manos la gestión de la economía, todo lo que les roban puede quedarse en las comunidades para emprender un proceso de crecimiento autónomo, sin capitalistas y prácticamente sin Estado. Yo no lo descarto. Yo tengo un capítulo que no quise incluir aquí sobre los apoyos del Estado, porque yo creo que es prioritario que el campesino cobre confianza en sí mismo y a partir de sus propias fuerzas y de sus propios recursos emprende este camino. Pero no descarto los recursos del Estado, porque los recursos públicos son públicos y han sido privatizados en términos generales. Entonces yo por eso no lo descarto, pero es un asunto muy enredoso. Bueno, a lo mejor más tarde digo otra cosa. Agradecemos al compañero Osvaldo Rendón y esta visión de la economía de base fomentada con las cooperativas y el entorno comunitario. Y ahí se queda más al ratito con la discusión si la participación también es del estado de recuperación o no, ¿no? Ya en el camino será del compañero de la UAM. Y seguimos con Marco Tello, compañero del Movimiento de Liberación Nacional. Pasamos un poquito a los micrófonos. El compañero va bien de tiempo, lo estábamos nivelando ahí. No se preocupen, todo está medido. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los organizadores de este foro. Yo voy a dividir mi exposición en 3 partes, a ver si no rebaso los 20 minutos como Armando. La primera parte tiene que ver con algunos puntos de partida sobre lo que es el poder popular, algunas consideraciones teórico-generales. Una segunda parte tiene que ver con el momento histórico, una aproximación a la caracterización de lo que hoy está sucediendo, y un tercer tiempo tendría relación directa con esta discusión sobre la coyuntura inmediata, sobre el 7 de julio y los debates que hay alrededor de este momento. Yo particularmente creo que el poder popular tiene que ver con los procesos
de superación del capitalismo. Estos procesos de superación del capitalismo no solo tienen relación con la contradicción capital-trabajo, con la lucha entre clase obrera y clase burguesa. Estos procesos de superación, particularmente en países como el nuestro, también tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con las comunidades que de alguna u otra manera hemos venido llamando originarias y que se transformaron de manera profunda a lo largo de todos estos 500 años, pero que siguen expresándose de múltiples formas, tanto en las zonas que llamamos rurales como las que llamamos urbanas. El poder popular también tiene que ver en muchos sentidos con nuevas manifestaciones relacionadas con las reivindicaciones que han venido enarbolando las mujeres. Las propuestas que han desarrollado diversas organizaciones de mujeres en torno a esta perspectiva de género y en torno a esta visión de lo que es la liberación no solo femenina, sino la emancipación humana, también alimentan de muchas maneras este tipo de proyecciones que nosotros hemos llamado poder popular. Resumiendo aquí rápido, hay otras manifestaciones, la propia teología de la liberación está produciendo aportes en esta dirección, pero para resumir de manera panorámica, lo que alimenta el poder popular como proceso de superación del capitalismo, de esta sociedad capitalista, tiene relación directa con la lucha obrera, la lucha de clases que luego nosotros llamamos. Tiene que ver con la comunidad, con lo que René Zabaleta llama las clases indígenas y también las clases nacionales, y tiene que ver, entre otras manifestaciones, con la lucha de las mujeres, con esta perspectiva de género que va más allá del capitalismo y que va más allá de las visiones ingenuas que plantean el empoderamiento. Entonces, el poder popular tiene que ver con la actualidad de la revolución. Este es un asunto para mí cardinal. Las propuestas de poder popular tienen que ver con la revolución, no solo con la construcción de un nuevo gobierno desde la base, en este sentido amplio, que hablaba yo a partir de 3 vertientes, sino también tiene que ver con el problema del poder y de la construcción de la nueva sociedad. Todo planteamiento de poder popular necesariamente requiere, para ser tal, de una teoría de la transición. La actualidad de la revolución requiere de una propuesta. La teoría de la actualidad de la revolución necesita de una propuesta que pueda, a la luz de la experiencia y a la luz de lo que podemos visualizar, desarrollar un planteamiento sobre la transición a lo que algunos llaman sociedades postcapitalistas o sociedades de emancipación humana. En este sentido, los planteamientos relacionados con las diversas visiones de poder popular que luego articulan temas de autonomía, temas de lucha femenina, etcétera, etcétera, necesariamente tienen que traducirse, además de propuesta teórica, tienen que traducirse en estrategia, tienen que traducirse en lucha política, tienen que materializarse en la lucha cotidiana. No me voy a referir a ejemplos de lucha cotidiana que ustedes conocen de sobra, pero cuando se habla de poder popular se está hablando de estas cosas desde mi perspectiva. Hay otros elementos que conviene hacer explícitos antes de pasar a este diagnóstico muy general sobre el momento, la época que estamos viviendo, para poder profundizar esta perspectiva que planteo. Dentro del proyecto de poder popular, para hacerlo explícito,
caben las teorías marxistas de la transición a la nueva sociedad, caben las propuestas que desde los movimientos indígenas y campesinos se están haciendo para transitar a una nueva sociedad, y caben las propuestas de las mujeres, entre otras. No necesariamente estas visiones, estas tradiciones son iguales a pesar de su semejanza, o son equivalentes. Cuando hablamos particularmente de las tradiciones obreras, estamos hablando del socialismo europeo. Cuando estamos hablando de los socialismos, estamos hablando en gran medida de propuestas que se acuñan en Europa y que tienen una perspectiva particular. Cuando estamos hablando de las tradiciones comunitarias, tal vez no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otras formas de ejercicio de la autonomía, de ejercicio del protagonismo social. Y cuando hablamos también de una perspectiva de género, de una perspectiva femenina, hay ahí un conjunto de elementos particulares. No son asimilables, pero no son antagónicos. Todos ellos pueden concurrir para construir una alternativa de todos o de las mayorías nacionales. Esto es importante porque en nuestro país, el conjunto de socialismos o comunismos, particularmente de matriz europea, tendieron a ahogar, a negar y a excluir de muchas maneras toda la tradición comunitaria. Y en lo fundamental también ha negado la posibilidad del aporte del movimiento de las mujeres a la superación de estas sociedades de explotación, de opresión. Dejaría esto aquí planteado, porque no hay mucho tiempo. Entrando al momento histórico más general, se ha vuelto ya común decir que estamos ante una gran crisis. Algunos hablan de crisis de civilización, algunos hablan de la necesidad de proyectos de humanizar la civilización, de refundar la civilización como respuesta a una crisis como la que estamos viviendo. Creo que en términos generales se pueden establecer grandes consensos en torno a estas caracterizaciones, particularmente en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó en México, el capítulo México. A lo largo de 3 años se llega a esa conclusión. En México existe una crisis mayor y no hay posibilidades de superarla si no se refunda México, si no se refunda el Estado y la nación mexicana en un sentido de justicia que no es posible alcanzar en el marco, ¿sí?, del régimen político actual, en el marco de las estructuras jurídicas existentes. Esta es una conclusión. Creo que nosotros deberíamos de orientar nuestra caracterización del momento en esta dirección para ligarla a esta perspectiva que yo les decía de poder popular. Cuando hablamos de poder popular no hablamos de cualquier tipo de lucha, o no hablamos de sumarle a la lucha económica la lucha política. Luego muchos socialistas creen que haciendo propaganda por el socialismo resolvemos los problemas de la conciencia y de las grandes transformaciones de fondo. Es un poco más complejo. Se trata, en el marco de una crisis como la que estamos viviendo, de encontrar las tendencias que apuntan a la superación de este momento, y estas tendencias están de alguna u otra manera amalgamadas dentro de luchas económicas limitadas. El movimiento social, los movimientos civiles, los movimientos político-electorales, en lo fundamental han desarrollado visiones estrechas. Luego les llamamos gremialistas, o luego les llamamos monotemáticas, puras elecciones o nada con las elecciones, pura lucha económica de resistencia, etc. Esto es lo que predomina a pesar del lenguaje socialista. En la crisis actual están contenidas muchas posibilidades de trascender el capitalismo, muchas posibilidades en esta crisis. La posibilidad de refundar el Estado mexicano en esta perspectiva de refundación nacional necesariamente tiene que alimentarse
de aquellos elementos que nosotros podríamos llamar más avanzados dentro de la resistencia. Aquellas formas de lucha económica, de lucha política, de lucha ideológica, de lucha teórica, que de manera explícita están planteando, ¿sí?, resolver el enfrentamiento concreto con el capital, y están planteando proyectar este enfrentamiento más allá del capitalismo. Y este es un ejercicio que requiere de grupos organizados, de diverso tipo, no solo de lo que nosotros conocíamos como las vanguardias. Puede haber muchos grupos organizados. Lo que planteaba Armando entra bien dentro de una perspectiva de este tipo, que se puede articular con diversas visiones, a veces que les hemos llamado vanguardistas, pues, ¿no? El problema es aquí cómo encontramos los vasos comunicantes. Creo que esto es factible y que esta crisis nos da para pensar en este tipo de proyectos. Hay muchos elementos de la crisis que aquí no me voy a detener, no tiene caso por el tipo de temática que se enunció en el foro, pues, ¿no? Entrando al asunto del momento actual. A mí el momento actual me parece muy complicado. No se resuelve llamando a votar o a no votar, nada más así en abstracto. Particularmente nosotros reconocemos que el sufragio en gran medida fue un triunfo de las clases trabajadoras, de los pueblos, de las mujeres, y que es una conquista. Igual que el grueso de las formas de organización obrera y popular, que luego tomaron la forma de partidos y que la burguesía se los embolsó, por llamarle, se los apropió, por llamarle de esta manera. Digamos, son formas progresivas de lucha que tienen que ver con formas de manifestación, maneras de manifestación de las clases populares, y tienen que ver con derechos de tipo universal. Pero el problema es qué hacemos en un contexto donde el derecho al sufragio efectivo es absolutamente cuestionado por las estructuras vigentes. ¿Qué hacemos en el marco de una crisis mayor, de una crisis política que se agudiza particularmente a raíz de lo de Ayotzinapa, donde el descrédito, la desconfianza abarcan a sectores muy amplios de la sociedad? Según algunos datos de Milenio, por ahí del 22 de abril, el 73% de la población, en una encuesta que ellos hacen, no tiene confianza en la transparencia del proceso electoral. Hace poco sacaron otra encuesta donde se habla de que el 90% de la población tiene sus reservas con respecto a los partidos políticos. Esto no es una consigna de los socialistas acelerados o de los anarquistas, pues es resultado de un proceso histórico, ¿sí? Pero también, ¿qué hacemos en un contexto donde la necesidad en muchas regiones es de tal magnitud que la lucha por el municipio, la lucha por una posición electoral, de alguna forma permite sobrevivir, no solo económicamente, sino políticamente y culturalmente? ¿Cómo compaginamos el rechazo, pues, justo, no a las elecciones, pues, ¿no?, sino a estas formas que se han convertido en caricaturas de proceso electoral? ¿Cómo combinamos esto con las justas necesidades que se desarrollan en algunos segmentos de la sociedad? ¿Cómo combinamos esto con el justo derecho de los que llaman a boicotear? ¿Sí? Un proceso que se construye sobre las víctimas. O sea, ¿cómo les cuestionamos a las compañeras y compañeros de Guerrero, al menos de algunos segmentos, su derecho a llamar al boicot? Podemos criticarles que se pasan de lanza, si ustedes quieren, por usar esta expresión, ¿no? Ahogar el puerto de Veracruz desde el punto de vista de una estrategia de ganar a las mayorías es desacertado, pues, ¿no? O en lugar de ocupar los edificios, tomarlos y quedarse con ellos, quemarlos es desacertado, pues no se resuelve quemando edificios. Pero ¿cómo cuestionar, ¿sí?,
¿Cómo cuestionar estos llamados al boicot? ¿Cómo cuestionar los llamados que está haciendo la gente cuando nadie le ha hecho caso? ¿Sí? Cuando el propio PRD sale a la palestra diciendo que es un error que Gobernación esté intermediando para ceder ante el chantaje de los maestros. Desde mi punto de vista, necesario tomar estas facetas y ver cómo arribamos más allá del 7 de junio. Para algunos grupos, el 7 de junio es decisivo, tanto para los que llaman a votar como para los que llaman a no votar. Para algunos otros creemos que es un momento, pues, no es decisivo dentro de esta ruta general que tenemos hacia adelante, de lucha por el gobierno desde la base, de lucha por echar del gobierno a estos personajes, pues, que de alguna u otra manera expresan el poder de las transnacionales y de estados como el yanqui, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que todas estas expresiones podamos encontrarnos después del 7 de junio no tan bronqueados? O sea, cómo estas expresiones se encuentran más allá del 7 de junio y evitamos pelearnos contra quien no debemos. ¿Sí? Yo creo que este es el problema que nosotros tendríamos que resolver en la perspectiva de una propuesta de poder popular que articula diversas maneras de expresión de la lucha. Yo insistiría dentro del marco de la resistencia y la desobediencia civil pacífica, y que articula múltiples expresiones de lucha económica, de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos encontramos? Particularmente el que participa en este esfuerzo de la Constituyente Ciudadana, que es una iniciativa que inicialmente desata el obispo Raúl Vera. Nosotros creemos que por ahí está la discusión. La pelea no es entre nosotros el 7 de junio, no es entre los que votan y no votan. Sí va a haber algunos raspados en el proceso, siempre ocurre pues en estas circunstancias, pero es cómo conservamos la calma y empezamos a discutir, ¿sí?, el proceso que nos lleve a echarlos, ¿no? Porque no tenemos futuro si no los echamos. El poder popular es concreto y tiene que ver con eso.